Me ha tocado el tema tan importante de el gobierno de la iglesia. Y yo quisiera comenzar haciendo una oración, pero después de ver una porción de Efesios capítulo 4, que me gustaría leer desde los versos 1 al 16, leer esta porción con mucha atención, dejar que las verdades que están en esa porción puedan quedar grabadas en nuestro corazón, y después oramos y nos vamos pasito a pasito en este tema tan importante, el gobierno de la iglesia. Efesios 4, versos 1 en adelante, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, lee esto conmigo por favor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Todos entendieron? Muy bien, verso 7 dice: pero a cada uno, me encanta ese contraste. Entonces, realmente, ¿quién está encima de todo? Dios el Padre. Y dice aquí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Verso 7 dice: y Él mismo, leamos esto en voz alta, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué no oramos? Señor, eres tan bueno con nosotros. Nos has dado vida eterna, nos has dado un nuevo corazón, has perdonado nuestros pecados, pero además, Señor, nos has dado tu palabra, que es lumbrera, es luz a nuestros pies, lámpara a nuestros pies. Y también nos has dado, Señor, el maravilloso regalo de tu iglesia, tu cuerpo, este bendito compañerismo, Señor, que tanta edificación trae a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos, como una iglesia local, Señor, reunirnos y alrededor de tu palabra descubrir cuál es la manera en la que tú estás obrando en esta congregación local, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, a través de tu palabra, que tú eres la cabeza, Señor, que tú eres quien edifica la iglesia es tuya, Señor, y tú has estipulado en tu palabra la manera en la que la iglesia debe honrarte, servirte y caminar. Y pedimos, Señor, que durante este tiempo tú sigas obrando en nuestros corazones también, y ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer nos deja ver de un modo muy claro y de un modo irrefutable que quien gobierna la iglesia realmente, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Por supuesto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Él mismo ha constituido, dice aquí, Él mismo ha constituido personas de autoridad, personas dotadas con dones espirituales, con un llamado específico para gobernar la iglesia. Ahora,
en cuanto al gobierno de la iglesia, algo bastante interesante es que en la Biblia no hay, al menos en el Nuevo Testamento, no hay instrucciones minuciosas sobre el tipo de estructura o modelo del gobierno de la iglesia, pero sí hay mucho sobre la naturaleza y la mentalidad con la que se debe dirigir una iglesia. Repito, no hay un pasaje específico al que tú puedas ir para decir, ok, así es como se tiene que estructurar el gobierno de la iglesia. No lo hay. Algunas personas podrían estar en desacuerdo con esto, pero si somos honestos, tan es así que la iglesia incluso ha adoptado posturas contrarias en base a ciertas posturas de la Biblia en torno a cómo se gobierna la iglesia. Hay iglesias que se gobiernan, déjame usar estos términos, por medio de un modelo episcopal. Déjame explicarte qué significa eso. Episcopo es la palabra que se traduce como obispo en nuestro Nuevo Testamento, y ese modelo de la iglesia que adoptan algunas congregaciones consiste en una persona sobre la que recae toda la responsabilidad de dirigir la congregación. Y obviamente muchas personas están en desacuerdo con este modelo porque sostienen que esa persona en autoridad pues no rinde cuentas. Es sabido también que este tipo de gobierno de la iglesia es vulnerable también en cuanto a que la persona puede abusar de su autoridad, se puede ser impositivo, etcétera, etcétera. Otro modelo de gobierno que vemos también que brota de las páginas del Nuevo Testamento es el presbiteriano, y se compone de un grupo de presbíteros o ancianos. Y este modelo pues le apuesta, por así decirlo, a una pluralidad de ancianos que toman las decisiones dentro de una congregación. Es una mesa de ancianos, no hay una figura, se sostiene, que no hay una figura única de autoridad, sino que todos comparten la autoridad de un modo igualitario. Ahora, Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, nos dice algo más importante que la estructura del gobierno. Antes de analizar estos modelos de gobierno, quisiera que meditáramos en el carácter con el que se debe gobernar. Mateo 20, versos 25 al 28. ¿Por qué hacer un énfasis más en el carácter del gobierno que en la estructura del gobierno? Déjame decirte por qué. Las personas que abogan por el modelo episcopal suelen presentar en su defensa los mejores casos en la historia de ese modelo y presentan los peores casos del otro modelo, y eso es algo injusto. Si somos honestos, cuando vemos la historia de la iglesia nos encontramos con algo. Hay modelos episcopales que funcionan y hay modelos presbiterianos que, dependiendo del contexto, del momento histórico, de las personas involucradas, funciona también. Entonces, ¿dónde está la clave? Más que en la estructura, está en el corazón de quienes están involucrados. Puedes tener un muy buen modelo, pero si quienes están involucrados en dirigir la iglesia no tienen el corazón adecuado, el modelo no importa. ¿Se entiende? Entonces, Jesús dijo en Mateo 20, versos 25 en adelante: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es interesante que Jesús no dijo: si quieres ser el primero, eso está mal. Es interesante, ¿no? La Biblia nos dice incluso que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, ¿no? Es importante el corazón. Y Jesús aquí apunta a algo muy importante. Aquellos que quieren de alguna manera servir a la iglesia tienen que servir con esta actitud, con este corazón.
Aquellos que están puestos en autoridad dentro de la iglesia no nos debemos ver o no se deben ver como dueños de la iglesia o señores, sino como servidores de la iglesia. Dice, entre ustedes no será así. Dice el verso 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Jesús nos pone su ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces quiero aclarar esto. En Semilla de Mostaza creemos que es más importante el corazón del ministro que el ministerio como tal. Se va a hablar de esto un poco más adelante. Un poco estos temas están como bien entretejidos, pasan muy cerca los unos de los otros, pero empecemos por ahí. Más que el modelo, para Semilla de Mostaza es importante el corazón de quienes están involucrados en el ministerio. Ahora, sí creemos en un modelo, y ahorita te vamos a explicar cuál es el modelo que caracteriza a Semilla de Mostaza. Pero cabe señalar que estos términos de los que obtenemos el modelo episcopal, ¿no? El término obispo, el término presbítero e incluso el término pastor que encontramos en la Biblia son intercambiables. Es muy interesante cómo algunas personas le dan rango a estos títulos, ¿no? Dicen, bueno, el pastor es uno, y luego arriba del pastor está el presbítero, y arriba de todos, ¿quién está? Pues el obispo, ¿no? Pensamos que son ministros con rangos de autoridad, pero en el Nuevo Testamento vemos que Pablo incluso ocupa de un modo intercambiable estos términos. Quiero que veamos unos ejemplos. Tito capítulo 1. En Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, en el verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, esa es la palabra, presbíteros, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que él, que el obispo. Entonces, qué interesante, ¿no? Pablo intercambia esos términos. Te mandé que establecieses ancianos en cada ciudad, porque es importante que el obispo. Entonces, está intercambiando estos dos términos. En Hechos capítulo 20 vemos también un ejemplo más de cómo estos términos son sinónimos, son intercambiables. Lo que quiero que observes con esto es que no son casos aislados, no es un caso aislado, sino es algo recurrente en la Escritura. Hechos 20, verso 17, dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces los llama, vienen a él y miran el verso 28, lo que les dice Pablo a los ancianos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y es muy interesante, ¿para hacer qué cosa? Para pastorear. Entonces llama a los ancianos y les dice, miren que Dios los puso como obispos para ser pastores. Los términos son absolutamente intercambiables. Entonces, me gusta cómo lo explica Jon Courson. Jon Courson dice que cuando la Biblia nos habla de anciano, está haciendo referencia a la persona. Debe ser una persona de madurez espiritual. Cuando la Biblia habla del obispo, está hablando de su función. Su función es supervisar, es cuidar, sobrever la iglesia. Y cuando la Biblia nos habla de pastor, nos está hablando del método por medio del cual lleva a cabo esa función. Y es, la verdad, en mi humilde opinión, es una manera muy sensata de explicar por qué se usan estos tres términos. Anciano, alguien de madurez, que supervisa y lo hace enseñando y administrando la palabra de Dios. Así que estos dos modelos, episcopal y presbiteriano, pues realmente vemos
suficiente evidencia en la Escritura para estos dos. Ahora, hay otro modelo de gobierno de la iglesia que algunos abogan por él, incluso bíblicamente, y es el modelo congregacional. Hay diferentes expresiones de este modelo. En mi opinión, es un modelo peligroso. Quienes abogan por este modelo suelen citar, por ejemplo, Hechos capítulo 6. Solo apúntalo, pero tú recordarás que en Hechos capítulo 6 hubo un crecimiento exponencial en la iglesia, y conforme creció la iglesia, crecieron las necesidades y los problemas también. Y entonces la iglesia viene con los apóstoles y les dicen: las viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria, entonces hay que hacer algo, ¿no? Y vemos en ese capítulo que realmente los apóstoles se reúnen, oran, toman una decisión y entonces involucran, en cierto sentido, involucran a la congregación como parte de la solución a esa necesidad que había allí. Pero es una manera muy simple de ver ese capítulo. Realmente los apóstoles están llevando a cabo su papel de autoridad, están escuchando las necesidades de la congregación. Pero ¿quiénes toman la decisión? Pues ellos, ¿no? Entonces, no es un modelo congregacional realmente. Otros dicen que en Hechos 6 vemos una expresión de un modelo presbiteriano también. Pero repetimos, siempre al final hay una figura de autoridad prominente. Déjame razonar un poquito este punto. ¿Quién era la persona con más peso en la iglesia primitiva en Jerusalén? ¿Quién se te viene a la mente? Pues Pedro, ¿no? Pedro. ¿Quién era la persona más prominente dentro de las iglesias gentiles? ¿Alguien se te viene a la mente? Entonces, otra vez, sin importar el modelo, supongo que tienes una mesa de ancianos. Dentro de esa mesa de ancianos, tú puedes estar seguro de algo. Va a haber un anciano en particular que de un modo natural, sus opiniones de alguna manera influyen muchísimo en toda la mesa de ancianos. Entonces, ¿quién está realmente pastoreando esa iglesia? El anciano que tiene ese rol, ese papel de influencia de tanto peso en ese lugar. Supongamos que la iglesia es una iglesia que se gobierna de un modo congregacional. Y resulta que dentro de esa congregación tenemos al hermano Juanito, que es de tan buen testimonio, conoce tan bien la Escritura y de alguna manera hay una discusión sobre la alfombra. La alfombra debe ser roja, dicen unos. No, la alfombra debe ser verde, dicen otros. Y viene el hermano Juanito y solo dice: pues estaría padre gris. Y de algún modo todos dicen: gris es la onda, hermano, ¿no? Entonces, ¿quién está gobernando esa iglesia? Lo que quiero que veas es que no es natural que en una congregación no haya una figura de autoridad. Le puedes llamar como quieras a tu modelo de gobierno de iglesia, pero al final va a haber una persona que ejerce ese rol de liderazgo, porque es así como funciona. Ahora, volviendo a este asunto del modelo congregacional, antes de dejarlo atrás, hay una expresión de este modelo congregacional que me parece sumamente peligroso y es un buen momento para advertir sobre esto. La famosa iglesia orgánica, que no es una iglesia libre de gluten, sino es una iglesia libre de autoridad. Tú escuchas su discurso y es un discurso muy romántico, muy idealista. Lo peligroso es que ocupan elementos de verdad, pero no son equilibrados al interpretar algunas cosas del gobierno de la iglesia. Ellos abogan, por ejemplo, por el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Sabes qué? Es cierto. Tú, cada uno de nosotros somos real sacerdocio. Somos sacerdotes de Cristo. Somos representantes de Dios para el mundo y representantes del mundo ante Dios, todos y cada uno de nosotros. Ellos abogan por la autoridad de Cristo como la única cabeza. ¿Sabes qué? Es cierto. La única cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Lo interesante es que esa cabeza única, Él mismo estableció
pastores, maestros para gobernar la iglesia. Ellos, estuve documentándome mucho sobre esto y ellos en algunos casos dicen, somos una iglesia en la que puedes venir y ser libre, sin caretas, sin que nadie te imponga un modo de conducta o credo y no sé qué. Y suena muy bonito, pero al final, en Semilla de Mostaza también nadie te va a imponer un modo de vestimenta. O sea, el problema no está en el modelo. Y había una línea que leí en uno de sus blogs que decía, aquí no hay más autoridad que la palabra de Dios. Y me pareció muy interesante, porque la palabra de Dios nos habla de esto, de que Dios mismo ha establecido personas que gobiernen la iglesia. Entonces, mucho cuidado con este modelo de iglesias orgánicas. Abandonan la autoridad de Cristo al abandonar la autoridad que Él ha conferido a la iglesia. Entonces, el Nuevo Testamento ofrece más instrucción respecto a los ancianos y su carácter que respecto a cualquier otro tema de importancia para la iglesia. Es muy importante el corazón de quienes están dirigiendo la iglesia. En Semilla de Mostaza seguimos el modelo de un pastor principal. Tiene que haber un pastor principal. Y seguimos ese modelo porque es recurrente en el Nuevo Testamento. Pablo plantaba iglesias y ejercía una autoridad pastoral dentro de cada congregación. De hecho, tan pronto había madurez suficiente en cada iglesia en la que él plantaba, él nombraba o instituía ancianos que gobernaran en cada congregación. Es interesante, esta iglesia orgánica dicen eso, ¿no? No había pastores, no había autoridades, se reunían en casas por necesidad, no por elección. Y Pablo, tan pronto había personas con suficiente madurez, establecía ancianos, establecía pastores en cada congregación. Vemos en Hechos capítulo 14. Acompáñame allí, por favor. En Hechos 14 dice en el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso me parece muy interesante. Pablo ora por estos pastores, por estos ancianos, por estos obispos en cada iglesia, y tan pronto ora por ellos, ¿los encomienda a quién? Los encomienda a Dios. Eso es algo muy, muy interesante de este modelo que practicamos en Semilla. Creemos que cada congregación debe ser independiente. No estamos construyendo un imperio de iglesias donde Fermín es el papa, ¿no? O algo parecido. No somos un movimiento. Eso es muy interesante. No somos un movimiento. Estamos fuertemente enfocados en la iglesia local. Cada grupo de creyentes, cada semilla de mostaza tiene un pastor, donde el pastor está sometido a Cristo, por supuesto. Tiene un grupo de personas maduras alrededor, ancianos, que le ayudan a discernir la voluntad de Dios y a ir en la dirección en la que Dios le muestra. Pero cada iglesia, semilla de mostaza, es independiente. Ahora, obviamente, yo no le llamo más seguido al pastor para que no me bloquee de sus contactos. En la multitud del consejo está la sabiduría. Obviamente, yo busco consejo de mi pastor. Estoy seguro que Raúl busca consejo de Fermín también. Pero cada iglesia es independiente. Eso es muy importante. Lo voy a repetir otra vez. No somos un movimiento. Somos un grupo de iglesias locales. Estamos enfocados aquí y ahora. Y eso es algo que vemos en la palabra de Dios. Pablo nombraba ancianos y es como, órale, vas, te encomiendo al Señor en el que ya creíste. Depende de Él. Sigue su dirección. Sé usado por Él. Vemos a Timoteo y a Tito también, siguiendo este mismo modelo de constituir ancianos, pastores que gobiernen cada congregación. En Tito, ya lo leímos, el capítulo 1. Acompáñame a 2 de Timoteo, por favor.
Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Era algo prominente en la manera de plantar iglesias para Pablo y para sus asociados. Incluso, aún Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesús, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, ejerce la autoridad pastoral sobre un asunto de vital importancia. Acompáñame a Hechos 15, por favor. Tú recuerdas, en Hechos 15 es el primer concilio, este concilio en Jerusalén, donde se está tratando el importante asunto de qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten. ¿Tienen que hacerse judíos para volverse cristianos? ¿O pueden ser cristianos sin volverse judíos? ¿Te imaginas la presión que había en ese concilio? Y es muy interesante también esto. En este concilio vemos a Pablo y a Pedro. No pienses en los picapiedra, sino en los apóstoles. Pedro ya no está en la ciudad de Jerusalén. Pedro huyó hace algunos capítulos atrás. Y el pastor en Jerusalén ahora es Jacobo. Y eso es bien interesante. La autoridad de un pastor termina cuando deja de ejercer su ministerio. O sea, Pedro no era el pastor en Jerusalén, era Jacobo. Y dice en el verso 19, por lo cual yo juzgo, después de escuchar la opinión de todos, el reporte de todos, Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. En el idioma original, esta expresión yo juzgo es muy enfática. Es yo determino, yo tomo la decisión de que se haga de esta manera. Entonces, vemos este modelo en la palabra de Dios y por esa razón Semilla de Mostaza sigue también este modelo. Muy bien. La Biblia nos deja muy claro que cada grupo de creyentes, cada iglesia local necesita una figura de autoridad, un responsable. Y déjame leerte uno de los pasajes más claros al respecto y más tenebrosos para cualquier pastor. Hebreos 13 dice en el verso 17, Hebreos 13, 17, si se te acerca alguien de la iglesia orgánica, es que todos somos sacerdotes y no sé qué, léele este versículo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, gracias a Dios que tenemos un pastor, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios que hay un grupo de ancianos que rodean a nuestro pastor y que también están constantemente ayudándole a seguir la dirección de Dios. Otro asunto importante, iba a poner un ejemplo de una película, pero no. ¿Sí lo pongo? ¿Sí? El modelo de un pastor principal y personas que le ayudan a cumplir su ministerio sin usurpar su autoridad, lo vemos muy claro en El Señor de los Anillos. ¿Recuerdas cuando Frodo, que recibió la responsabilidad de llevar el anillo hasta el monte del destino, conforme va acercándose a su destino, el anillo se vuelve cada vez más pesado? Y su amigo Sam le dijo, te ayudo, préstamelo, yo llevo la carga por un tiempo. Y se agarraron del chongo, ya sabes, ¿no? Pero total, se reconcilian y ya están cerca del monte del destino. Y entonces Frodo no puede más con la carga y cae al piso. Y en un momento así épico, Samwise Gamgee se le acerca y le dice, Mr. Frodo, no puedo llevar el anillo por usted, pero lo puedo llevar a usted. Y la música acá, y lo carga y lo lleva hasta la puerta. Bueno, eso es más o menos una ilustración. Había una versión bíblica para poner ese ejemplo también, pero quería que despertaran un poco.
ves a Moisés sentado sobre la roca en el monte en la primera batalla del pueblo de Israel contra Madián, me parece. Y Josué está peleando la batalla abajo y Moisés está arriba. Y mientras Moisés levanta sus brazos, el pueblo prevalece. Pero al lado de él tiene dos personas que le ayudan porque sus manos se cansan. Y quiero recordarte esto. Tú no puedes tomar el rol de nuestro pastor Fermín, pero puedes ayudarle mucho levantando sus manos en oración y orando por el grupo de ancianos que están cerca de él también. Muy bien, otro asunto importante. El asunto de las finanzas y la administración de Semilla de Mostaza. Esto tiene mucho que ver con el gobierno de la iglesia. Y es un asunto sensible, es un asunto muy importante, tan importante que por ese asunto de la administración de los recursos en las iglesias, mucha gente ha sido incluso lastimada. En otras ocasiones se ha dado un mal testimonio también, tristemente. Y la Biblia nos enseña mucho en torno a la administración de los recursos de una iglesia. Pero primero déjame leerte un principio que yo encuentro en Lucas, capítulo 16. ¿Por qué será importante hablar de la administración de los recursos en una iglesia? ¿No es algo muy mundano eso? ¿No es algo muy poco espiritual? Todo lo contrario. Lucas 16, versos 10 al 11, dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, cuando Jesús está hablando de lo muy poco, ¿de qué crees que está hablando? Está hablando de dinero. No importa la cantidad de dinero que tengas, el dinero siempre será lo menos, lo de menos valor. Qué interesante. Entonces, pero mira lo que dice Jesús. Si fuiste fiel en lo muy poco, en lo más, en lo que sí vale, serás fiel. Y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Yo estoy convencido de que a nivel personal y colectivo, una buena administración de los recursos económicos que Dios pone en nuestras manos nos llevará a recibir más recursos, pero espirituales, de parte de Dios. Es lo que Jesús dice aquí. Si tú no administras bien lo que vale poco, ¿cómo Dios te va a dar más espiritualmente, lo que de verdad vale? Por eso es que estamos convencidos, por ejemplo, de que alguien con serios problemas de administración, alguien que siempre está en problemas económicos, no por escasez, sino por malas decisiones, por codicia, no es una persona calificada para el ministerio. Alguien con malas finanzas refleja un mal corazón, un corazón que necesita ser sanado. Entonces, a nivel personal y colectivo, como usamos los recursos económicos, es tanto una causa como una muestra de nuestra condición espiritual. Chicos, es importante este tema. Pregúntale a Judas, pregúntale a Ananías y a Zafira, pregúntale a Simón el mago. Es un asunto importante. Y mira cuánto fruto espiritual Dios nos ha permitido cosechar en Semilla de Mostaza. Dios ha sido muy bueno. Y en parte, yo estoy convencido, eso tiene que ver con la manera en la que se han administrado los recursos económicos. Mira el lugar donde estamos. Mira las distintas actividades que se hacen. Mira en qué se ocupan los recursos económicos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero, no tenemos sillas chidas porque es chido. Tenemos sillas chidas para que tú puedas escuchar la palabra de Dios cómodamente y sin distracción. Tenemos página de internet y tenemos estación de radio, no porque eso es cool y relevante, sino porque eso nos permite servir mejor, proclamar las verdades del Evangelio. Qué maravilloso cuando tú puedes invitar a alguien a Semilla, ¿no?, a un evento evangelístico, y tú sabes algo. Si esa persona acepta a Jesús en su corazón, no solamente va a salir con el Evangelio en su mente, en su corazón, en su vida, con vida eterna, sino va a salir con una Biblia en sus manos. ¿A poco no es maravilloso eso?
Es increíble. ¿Cómo se logra eso? Buena administración. Entonces, la Biblia nos habla acerca de esto. Debe haber un equipo de administración. Eso es lo ideal. Debe haber un equipo de administración. De hecho, en Hechos capítulo 6, vemos este claro ejemplo. Ya hicimos referencia a este capítulo hace unos momentos. Recuerda que la iglesia creció mucho. Los apóstoles administraban como equipo los recursos que la iglesia traía a sus pies. Pero llegó un momento en el que la necesidad era tanta y los recursos eran tantos que ellos tenían que estar en las mesas haciendo cuentas, ¿no? Firmando así el corte de caja y ponle la firma y hay testigos aquí y a quién se le va a dar esto y cuántas cosas se le van a dar a las viudas y cómo vamos a resolver aquello, ¿no? Que llegó un momento en el que ellos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios y la oración por servir a las mesas. Y no está hablando de meserear. ¿Qué le sirvo, joven? No, está hablando de administrar los recursos económicos. ¿Y sabes qué? Qué bendición es en Semilla de Mostaza México tener un equipo de administración. Yo creo que es el equipo que menos notas, pero es uno de los equipos que más te bendice sin que tú lo sepas. Ora por el equipo de administración. Ahora, claro, el equipo pastoral toma decisiones en torno a cómo se van a usar los recursos, pero el equipo de administración ayuda muchísimo a que las cosas se hagan de un modo transparente, honrado y eficiente. Dice en 2 de Corintios, acompáñame allí, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo hablando aquí? 3 meses. Exacto. 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo 8. 2 de Corintios 8. En los capítulos 8 y 9, Pablo está hablando de una ofrenda económica que él está recolectando en todas las iglesias de Asia para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Y desde el verso 13, 2 de Corintios 8:13, vamos a leer todo este pasaje y vamos a ir viendo algunos principios aquí. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de ¿quién? De Tito, la misma, subraya esto en tu Biblia, por favor, solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy, ¿qué? Subráyalo de nuevo. Por su propia voluntad, subraya eso de nuevo, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él, chécate esto, este versículo me encanta. Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Por qué me gusta tanto este versículo? Pablo está hablando de una comitiva, de un grupo de personas que se van a encargar de administrar esta ofrenda económica. En primer lugar nos mencionó a Tito, que se caracteriza por ser una persona con mucha ¿qué? Solicitud. Y en un equipo de administración se requiere gente solícita, gente que se pone las pilas, bro. Gente que realmente va a estar ahí hasta que cuadre el asunto y va a revisar realmente, no, y por qué esto no tiene una factura. Si te dijera las broncas que tenemos cuando no facturamos algo. ¿Sabes por qué? ¿Sí saben quién es la encargada de administración aquí? La nona. La bendita nona, a quien me gusta decirle la nona emóvile. Luego le canto, la nona emóvile. Últimamente le canto una nueva, Pretty Nona, walking down the... La nona es maravillosa, pero no le lleves una cuenta sin factura. No le hagas eso. Y
no sé si deba compartir eso, pero en ocasiones la he visto llorar por la presión que siente. En una ocasión, no sé si algunos de los pastores lo recuerdan, creo que no estábamos todos. En una ocasión la nona nos llamó a todos a la oficina y cerró la puerta y nos pidió perdón. Y dijo esto: perdónenme por ser tan estricta con esto. Y comenzó a llorar, bro. Dijo: pero es que yo le quiero entregar buenas cuentas a mi Señor Jesús. Este no es mi dinero, este es su dinero. Y yo le voy a dar cuentas a Él y le quiero entregar buenas cuentas. Llorando. Entonces, claro que es una enorme bendición tener personas así, solícitas. ¿Sabes qué es lo que yo vi ese día en el corazón de la nona? Eso. Solicitud por, al final de cuentas, no solo por el Señor, sino como dice aquí de Tito, la nona tiene solicitud por todos ustedes. Quiere que ustedes sean servidos, tal como Cristo quiere servirles a ustedes. ¡Qué bendición tan grande! Pero aparte, una persona o cualquier persona que forme parte de un equipo de administración, ¿leíste al misterioso hermano que se menciona aquí en el verso 18? El hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y tú y yo decimos: ¿quién es, Pablo? ¿Quién es? Pero quienes leían esto, era como: claro, pues claro, ya sé de quién está hablando. Claro, esta persona ama tanto el Evangelio. Su alabanza en el Evangelio es conocida en todas las iglesias. Es un hermano que ama el Evangelio, ama predicarlo, ama enseñarlo, ama compartirlo con otros. ¿Y sabes qué? Eso debe ser parte de la administración de una iglesia también. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Esta es una de ellas: proclamar el Evangelio. Te repito, todas estas herramientas que tenemos, que están muy padres, las tenemos realmente no porque están padres, sino porque nos ayudan a proclamar el Evangelio. Otra cosa, dice aquí en el verso 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, y dice aquí, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y este es un peso muy grande que tiene la administración de los recursos en una iglesia. Lo hacemos para gloria de Dios, pero ¿sabes qué? También para dar un buen testimonio de la buena voluntad de la iglesia. Dice el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas, ¿cómo? Honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y por eso es que en Semilla de Mostaza declaramos impuestos. Todo está en regla, todo es legal. ¿Por qué? Porque reconocemos la autoridad del Estado también. Y queremos hacer las cosas de un modo en el que nadie nos censure. Hacemos todas las cosas honradamente. Verso 22 dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, una persona que forma parte de un equipo de administración debe ser una persona con diligencia comprobada y con mucha confianza. No puede ser cualquier persona, ¿no? Dice el verso 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y me encanta cómo dice Pablo al final, les recuerda sobre esta ofrenda y dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias, ¿qué cosa? La prueba de vuestro amor. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de recursos económicos. Cómo usamos los recursos económicos de manera personal cada uno de nosotros y cómo los administramos como iglesia es una evidencia del amor a Dios y el amor a la iglesia también. Entonces, sí, hay un equipo de administración. Nunca una sola persona debe administrar los recursos. Y, por supuesto, en Semilla de Mostaza, los pastores
toman decisiones, el pastor toma decisiones. Recuerdo cuando nos veníamos para acá, híjole, nos enseñó el lugar. Y ¿se acuerdan cómo estaba el lugar? ¿Quiénes están aquí desde que nos cambiamos acá? ¿Quiénes llegaron después? Bueno, el lugar no estaba para nada como está ahora. Y recuerdo que llegamos y el pastor Fermín estaba bien emocionado y dice: ¿cómo ven, chicos? Y honestamente yo veía el lugar y era como, pues bien, ¿no? Y pensábamos también en el enorme compromiso de pagar una renta como esta. O sea, no iba a ser sencillo. Pero ¿sabes qué? Dios le dio fe a nuestro pastor. Y una buena administración honró esa fe. O sea, queremos sí ser personas de fe, pero ser responsables con los recursos económicos. ¿No le das gracias a Dios porque Dios ha levantado un equipo de administración que pueda ayudar al pastor a hacer esto, a tomar estos pasos? ¡Qué increíble! Gracias a Dios. Muy bien. Celo por la gloria de Dios, amor por el Evangelio, son nuestras prioridades a la hora de decidir en qué se gasta y en qué no. ¿Qué más me hace falta? Relación de la iglesia con el Estado. Pues la Biblia es muy clara. Romanos capítulo 13, acompáñame allí por favor. Y creo que ahora sí ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Romanos 13, dice desde el verso 1, no es cierto, sí, Romanos 13, estaba en Primera de Corintios. Romanos 13. Dice desde el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El contexto en el que Pablo escribe esto es muy interesante. Recuerda que Pablo escribió en los días del Imperio Romano. O sea, si nosotros nos quejamos de Trump el día de hoy, imagínate tener un César que anda haciendo literalmente a su antojo todo, ¿no? Y Pablo dice esto: hey, ¿quién está en control al final? ¿Quién está en control? ¿Tú crees que a Dios se le escapan esas cosas de las manos? No, Dios está en control. Y nosotros reconocemos la autoridad de Dios al someternos a las autoridades superiores, sea dentro de la iglesia o fuera de ellas. Otra vez, por eso es tan importante este asunto del gobierno de la iglesia. Reconocemos que Dios es quien gobierna. Dice en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Pablo repite esta idea: vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, que no eran como Hacienda el día de hoy. Está hablando de otra cosa. Pero por esa razón nosotros tenemos una administración bien en regla, tenemos una situación legal en regla, estamos debidamente dados de alta como una asociación religiosa y seguimos los lineamientos que marcan las leyes de nuestro país para llevar a cabo nuestro ministerio. Por supuesto, tenemos este principio muy claro de que si tuviéramos que escoger en algún momento, ojalá nunca llegue ese momento, pero si tuviéramos que escoger entre honrar al Estado y honrar al Señor, obedecer al Señor, es muy claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos para que no llegue nunca a haber una situación así en nuestro país. Quisiera terminar con Primera de Timoteo capítulo 2, por favor.
que por cierto se volvió viral el día de ayer este capítulo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué debemos orar para vivir quieta y reposadamente? Porque esto nos da condiciones ideales para seguir proclamando el Evangelio. Entonces, no oramos por una situación social quieta y reposada para estar tranquilos, sino para poder predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces sí, debemos honrar nuestras autoridades y pedir por la paz de nuestra nación también, pero no para que nosotros estemos tranquilos, sino para poder seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en Semilla hasta el día de hoy? Y te quiero recordar que nuestro pastor necesita de nuestras oraciones. El equipo de pastores necesitamos oraciones tuyas todo el tiempo. No podemos hacerlo sin tu apoyo, sin tus oraciones, sin la ayuda del Señor. Así que oremos. Señor, gracias porque podemos tener claro el modo en el que tú deseas que Semilla se conduzca. Gracias por tu palabra, Señor, que no solo nos da una dirección clara, sino también nos da el poder para hacer las cosas de un modo que te glorifiquen a ti, Señor. Este es nuestro deseo como iglesia. A través de la manera en la que se gobierna Semilla de Mostaza, Señor, a través de la administración de recursos, a través de nuestra relación con el Estado, deseamos que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Padre Celestial que estás en los cielos. Señor, guárdanos por favor de caer en prácticas que no te honren, que se apartan de tu palabra, y permite que Semilla siga trayendo gloria a tu nombre, que Semilla siga siendo luz en medio de esta generación maligna y perversa, Señor. Y Señor, muchas gracias por todo lo que a través de Semilla tú has hecho, no solo en esta ciudad, sino en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, que tu obra no pare. Aviva tu obra en medio de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.